VIH-Sida, soy la doctora María de Dios del Hospital Santa Rosa. Entiendo que han tocado un poco sobre algunas definiciones y vamos a tocar estos puntos en esta charla, ¿no? Entonces, un poco de qué es el virus, las diferencias que tiene, la clínica, la parte de exámenes auxiliares para el diagnóstico, tratamiento y si se habla de curación o no. Ustedes conocen las definiciones: virus de inmunodeficiencia adquirida, que es un retrovirus, que es el H1 y 2, HIV1 y 2, que son los retrovirus humanos, las variantes del HTLV 3 y 4, ¿no? Cuando uno habla de HTLV1-2, se refiere a otro virus. El VIH es el HTLV3, que sería el VIH1, y el HTLV4, que sería el VIH2. Entonces, cuando uno dice HTLV3, es el VIH1. Este es un caso que es de la consulta que hemos tenido, ¿no? Uno de los casos, una mujer de 52 años, viuda, paciente relativamente joven, ¿no? La nueva juventud, y tiene su nueva pareja 2 años. Y de pronto debuta con síntomas inespecíficos. Por ahí visita a varios especialistas y piensan es diabetes, es otra enfermedad, ¿no? Entonces, un poco que no se piensa mucho en el VIH. Hasta que ella hace neumonía. Regresamos. Y entonces cuando hace neumonía ya se piensa por el patrón tipo intersticial, empanal de abeja, neumocistis, y dicen hay que hacerle la prueba de ELISA y sale positivo. Para esto ya es tarde, y es un diagnóstico tardío. Ella durante 2 años hizo todos estos síntomas que antiguamente se necesitaba 8 años para hacer la enfermedad de SIDA avanzada. Ahora no, tenemos pacientes que están 1 año atrás y ya están debutando con síntomas de enfermedad avanzada, porque el virus es más agresivo que antes. Ya no es el mismo virus de hace 15 años, donde no había antirretrovirales. Ahora es un virus que ya ha conocido todos los antirretrovirales y entonces es un poco más agresivo. Estas son noticias que ustedes han visto en años atrás, personas con algún trastorno mental que exponen a mucha gente, ¿no? La noticia de abajo es de hace 4 años, cuando se hablaba que había 65.000 personas con diagnóstico realizado en Perú, es decir, a las cuales se le había hecho la prueba de ELISA. Actualmente ya duplicamos, entonces hablamos que para el año pasado son cerca de 120.000 pacientes con diagnóstico realizado. Y se supone que estamos en que aproximadamente hay un grupo mucho mayor que se sabe, que mejor dicho, que no sabe que tiene el diagnóstico. Tenemos otro paciente que acudió a la consulta, en este caso fue una mujer de 71 años, que 3 meses tenía diferentes molestias, ¿no? Pero ya eran síntomas también muy de enfermedad inmunodepresiva, ¿no? Como hacer candidiasis esofágica, que vieron hace un momento en la teoría, ¿no? Entonces, que haga una mujer o un varón cándida esofágica ya es una enfermedad definitoria. Nosotros vemos eso, nuestra conducta automática es pedir el examen de ELISA. Es automático, es definitorio de SIDA. Esta paciente hace mugigo oral, ¿no? Comienza a hacer otros síntomas, y cuando se le indaga sobre la pareja, ella refiere que hace 8 años el esposo había fallecido, ¿no? Entonces eso también llama la atención. Y esta paciente fallece a los 3 meses. Y ya en los últimos días es que se encuentra que el examen era positivo, ¿no? Entonces cada vez más vemos pacientes de la tercera edad. Tenemos en la consulta pacientes de 91 años, tenemos sacerdotes, tenemos médicos, tenemos estudiantes de medicina, realmente no hay un rostro. Poner un rostro es poner
cualquier rostro que nosotros nos encontremos en la calle, ¿no? O sea, no hay un estigma. Obviamente, el paciente que tenemos desde 2004 que empezó el TARGA en Perú, ya estamos, ¿cuántos años? 14 años, tendrá unos estigmas que podemos verlo y diferenciar, este es un paciente con VIH. Pero en realidad ya no, ya está universalizado y vemos niños, adultos, personas de la tercera edad. Aquí tenemos lactantes, todavía tenemos mujeres sin control prenatal y que cuando van al expulsivo, ahí uno se percata. Y cuando uno les pregunta, sí, tengo 2 hijos más, entonces hay que hacerles y nos damos sorpresa que de 3 en una tienen 3 hijos con el VIH. Es decir, a pesar de que sabemos tanto, entre comillas, todo el mundo sabe lo que es el VIH, no se practica lo que es la prevención o no se acude a un diagnóstico temprano. Este niño hizo todos los síntomas y recién después de varios meses se logra hacerle la prueba y sale positivo. Como ven, el niño no va a dar los síntomas del adulto, cosas totalmente inespecíficas. Entonces, un niño que no va bien en su crecimiento, uno tiene que sospechar entre las posibilidades que pueda ser VIH. El año 2013 se estimaba, por ejemplo, ahí cuánto era la población que iba en Estados Unidos, los casos nuevos, y vemos en azul que el mayor porcentaje está siempre, y esto no ha cambiado, entre los 20 a 30 años. Pasan los años y sigue siendo el mismo grupo. Bueno, ahora ha disminuido un poquito, ¿no? 25 años, 20 años, 15 años. ¿Por qué? Porque las relaciones sexuales inician a los 13 años. Hay estadísticas, literaturas, ustedes van a revisar 13 años inicio de relaciones sexuales en el Perú. Entonces, está más expuesto. Este es un cuadro antiguo. En 2014 se hablaba de 37 millones en el mundo. Ahora, por ejemplo, todos ustedes que no pasan de los 20 años, prácticamente han nacido en la época en la que el virus existía. Pero los de las generaciones anteriores, no. Era una enfermedad nueva. Por lo tanto, uno se habitúa cuando dice, eso siempre existió, ¿no? Y en realidad no es así. La población en USA con VIH, adulto mayor, llegan a ser el 21%. Y en población de riesgo, estamos hablando, por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres, se estima que un tercio de ellos tiene el virus. Es decir, de cada 3 HCHs, 1 tiene el virus. Es una población muy alta. Si la comparamos con población general, cuando hablamos población general, por ejemplo, los alumnos de esta clase, se estima que es un 0.43%. Entonces estábamos hablando de cada 200, una persona tiene el virus. Es una tasa aproximada. ¿Cómo se sabe esto? No porque se haya medido población general, sino porque se ha medido a gestantes. Y cuando se habla de gestantes, se asume que es población general. Por eso es que se sabe que la tasa es aproximadamente 0.43%. La forma de transmisión evidentemente es relaciones sexuales, 98%. Entonces es muy difícil que sea una transmisión por gestación o por fluidos, transfusiones de sangre. Eso es menos del 0,1%, menos del 1%. Es decir, que cuando hay una persona que tiene el virus, lo primero que tengo que pensar es, algo pasó, ¿no? Algo pasó. O sea, todo lo que se había hablado de prevención falló, el sistema falló. Si uno le pregunta a estos pacientes qué pasó, y ellos ya lo sabían, ya sabían cómo prevenirse. Si todos, por ejemplo, vamos a hacernos una pregunta en privado y vamos a preguntarnos ¿cuándo fue la última relación sexual que tuvieron? Y la segunda pregunta fue, con esa persona que tuvieron relaciones, ¿se hicieron la prueba de ELISA y usaron protección? Y si hicieron la prueba de ELISA, ¿se hicieron la prueba de ELISA 6 meses antes? Porque no sirve hacerse una prueba de ELISA ahorita y tener la relación ahorita.
Yo, para tener libre de riesgo, debería haberme hecho la ELISA ahora, 6 meses sin nada, y después de 6 meses repetir la prueba, y recién ahí yo puedo decir: no tengo VIH, no tengo hepatitis B, no tengo sífilis, no tengo HTLV1, no tengo hepatitis C. Entonces, ese periodo de 6 meses no solo es para el VIH, es para todas las enfermedades de transmisión por el mismo método. Por lo tanto, el sistema fracasa. Entonces, se habla mucho de prevención, pero en la práctica no se aplica. Cuando decimos que transfusión fluidos es menos del 1%, es una exageración, porque en realidad es un 0.03% o 0.07%, es decir, mucho menos que el 1%. Si es que alguien se encara, tiene un accidente de exposición, una jeringa, por ahí que estaba en un procedimiento quirúrgico y me hinqué, y uno se asusta, se preocupa y realmente, sobre todo si el paciente es positivo, porque ocurre, a mucho personal asistencial le ha pasado, el riesgo es bajísimo, 0.07%. Es más probable que esta persona se haya contagiado por la relación sexual que por la práctica que ha tenido. De la igual manera, si no hiciéramos nada en una gestante, la cual se ha expuesto, no ha recibido terapia antirretroviral, no se ha realizado cesárea, al bebé le ha dado lactancia materna, es decir, no hizo nada de la prevención, se estima que esto puede ser 30%. Existe un 70% que no se va a contagiar, pero de todas maneras es una cifra alta, ¿no? Y con toda la terapia, eso se rebaja a 1%. Es decir, que es posible evitar la transmisión vertical en gestantes. Y lo principal es por relaciones. Cuando hablamos de relaciones sexuales, y acá nos vamos a saltar a la última diapositiva porque tiene mucha relación. Uno dice, cuando habla de relaciones sexuales, dice relaciones sexuales es sexo anal, sexo vaginal y sexo oral. Mucha gente, y van a escuchar, que dicen el sexo oral no contagia. Y es más, casi todos los pacientes que tenemos en la práctica, todos practican 100% preservativo en relaciones sexuales o anales o vaginales, pero ninguno en sexo oral. Es más, la mayoría se ha contagiado por sexo oral. Y ellos mismos, a veces, a su pareja le dicen: no, sexo oral no contagia. Y ese es un mito, porque en realidad sí contagia. Esta es una publicación de hace poco, de febrero del 2019, reciente, donde se realizó un estudio acerca de los reservorios. Existen reservorios en VIH. Lo que se vio en este estudio fue ver específicamente los macrófagos de la uretra. Entonces, se vio los macrófagos de la uretra, se hizo cortes de los tejidos, se midió la carga viral y se estableció que en pacientes que tenían carga viral indetectable, en tratamiento exitoso con 0 virus, ellos persistían con VIH en estos reservorios, en estos macrófagos. Es decir, el tratamiento no negativizaba el macrófago, el virus en los macrófagos en la uretra, en el pene de los pacientes. Entonces, ¿qué significa esto? Yo puedo estar indetectable total y transmito el virus a la pareja. Por eso es que es una política de salud que se dice: todo paciente VIH, mujer o varón, debe utilizar preservativo. Si no fuera cierto, entonces a los pacientes les diríamos: no usen preservativos, no hay ningún problema, no van a contagiar. Y esto que entre comillas no se tenía muy claro, ahora hay estudios que demuestran que efectivamente sí se transmite. Por más que el paciente esté indetectable, siempre tiene que usar protección para el VIH. Ahora, ustedes saben que la hepatitis B es 30 veces más contagiosa que el VIH. Y la hepatitis C es 100 veces más contagiosa que la hepatitis B. Entonces, el riesgo es mucho mayor que con las otras enfermedades.
Ahora sí volvemos a las iniciales. Estas son las cifras del boletín de la DGE del Perú del año pasado, donde muestran cómo está la curva y la tendencia de los casos positivos. Y lo que vemos es una gran diferencia. Esa es la curva en mujeres. En mujeres ha ido disminuyendo el número de casos hasta el último año. Sin embargo, en varones no disminuye en la misma medida y por el contrario, en los últimos años está en aumento, ¿no? Es decir, se va haciendo mucho más notoria, el riesgo es mucho mayor en varones que en mujeres. Cuando se ve por los grupos de riesgo, ¿no? La curva en verde ascendente son de los pacientes, de los hombres que tienen sexo con hombres. Es definitivamente mucho mayor el riesgo comparado a la población heterosexual. Y esto es en el grupo más afectado, los jóvenes de 15 a 24 años. Sabemos que hay dos virus muy diferentes. Casi todos los pacientes que tenemos son VIH-1, que es lo que ocurriría en todo el mundo, excepto África, perdón. Y en África lo que tenemos es el VIH-2. ¿Son diferentes? Sí. El VIH-2 es menos agresivo, es más reciente su descubrimiento, genéticamente son diferentes, igual da los síntomas de SIDA. ¿Y cuál es la limitación? Las pruebas que tenemos en el mercado para diagnosticar VIH-1 no detectan el VIH-2. Es decir, una persona puede tener el VIH-2 y la prueba de ELISA le sale negativa. ¿Por qué? Porque no lo detecta. Se hace o bueno, de repente sale positiva, porque cubría los dos, pero hay que hacerle el Western blot, el confirmatorio, y sale negativa. ¿Por qué? Porque hay Western blot para VIH-1 y hay Western blot para VIH-2. Entonces, si yo sospecho que es un tipo 2, debo pedir un Western blot específico para VIH-2. ¿Existe? Sí. ¿Está disponible en el mercado? A menos que yo lo pida. Si no lo pido, no hay. Y vemos que las ramas son diversas, ¿no? Cada asa, cada ramita es el 1, el 2, el simiano. Entonces hay muchas recombinaciones. Hay grupo M, el O, el otro, los nuevos y las nuevas clases. Y cuando vemos cada uno, se recombinan entre sí todos los tipos. Entonces, los estudios de vacunas para el virus realmente imposible, ¿no? Son muchos genes recombinantes con diversas combinaciones, por lo cual no es posible una vacuna hasta la fecha. A diferencia de fiebre amarilla, ¿cuántos serotipos tiene la fiebre amarilla? ¿Cuántos tiene? Un solo serotipo, por eso es que la vacuna fue posible. ¿Cuántos serotipos tiene el dengue? 4. Y se ha hecho la vacuna, que tampoco es efectiva, pero bueno, existe. Pero ese tiene miles de serotipos, o sea, las recombinaciones son inmensas, o sea, complicado hacer vacuna. Esta es la diferencia entre el 1 y el 2. Si vemos, por ejemplo, en las partes del virus VIH, esta es la parte de afuera, la envoltura. Esos componentes del VIH-1, el 120 y el 41, que son los típicos, no existen en el VIH-2. Acá tiene otros componentes. De igual manera, la prueba del P24, que es una prueba de diagnóstico temprano, solo es del VIH-1, no es un componente del VIH-2. Por lo tanto, si tengo el VIH-2 y me hago la prueba, va a ser una falsa de confianza porque no es una prueba para ese virus. La estructura del virus, ¿importante conocerla? Sí es importante conocerla. Porque acá vamos a ver, esta es la proteínas de membrana, todo lo que es las glicoproteínas,
Y es importante porque cuando damos el tratamiento es netamente enfocado a determinada parte del virus. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la cápside, ¿no? El RNA, el RNA, ¿no? Que luego se transcribe. Y acá tenemos unas estructuras, la misma pero en otra forma, y que tenemos estas espículas. Estas espículas, como vemos acá, las proteínas de superficie van a ser diferentes, ¿no? Eso ya lo hemos mencionado. Acá, por ejemplo, tiene el 26, el 16, en el 2, ¿no? Que no lo tiene el 1. Pero aparte son importantes porque el virus para entrar necesita un receptor, es como decir, necesita la llave, ¿no? Yo quiero entrar a este auditorio, necesito una llave para abrir, ¿no? Pero nuestro organismo, digamos, se protege y dicen, para que entre el virus, no solo va a entrar por el receptor CD4, que sería este, ¿no? El virus, su llave sería el 120, que se va a unir al receptor CD4. ¿Y dónde tenemos el receptor CD4? En los macrófagos, en la célula de Langerhans, en los monocitos, en las células dendríticas, que son la primera línea en todo nuestro cuerpo, la que nos van a avisar que algo extraño está entrando. Entonces, ahí están. Por lo tanto, si esas células tienen el receptor CD4, en otras palabras, van a ser infectadas por CD4, por el virus. En otras palabras, se van a convertir en los reservorios del virus. Y en otras palabras, van a ser el lugar donde el tratamiento no llega. El tratamiento no llega al interior de esas células. Entonces, una vez que se unió, lo reconoció, ya tengo la llave, ya abrí, pero el organismo tiene una cadena que está trancando esa puerta. Entonces no le permite, puedo tener la llave y usar la cadena y no entra. Esa cadena, por decirlo así, es un receptor. Es un receptor que se llama el CCR5. Es decir, el virus tiene que unirse al CD4 y tiene que unirse al CCR5. Y cuando se une a estas dos moléculas, recién entra. Entonces, pero algunas veces de repente yo le puse una cadena soldada y ya no entra, pues si el CCR5 está bloqueado total. El virus busca otra entrada, entonces comienza a generar otro receptor, que es el CXCR4. Entonces, si no entra por el CCR5, va a hacerlo por CXCR4 y ingresa. ¿Y cómo se conoce esto? Se conoce porque hay algunas personas que se infectaron por el virus y ayer, por ejemplo, en la consulta vimos una paciente que se infectó el 2006 y cada año le hacemos su examen y su CD4 está normal. ¿Cuánto es el nivel normal de un paciente de CD4? ¿Qué es el CD4? No hay pizarra acá. Bueno, nosotros tenemos nuestros leucocitos. Un tercio de ellos son los linfocitos y digamos que un tercio de los linfocitos son los linfocitos CD4. Y los CD4 tienen un número que normalmente es 1000, 1500, 600, 800, 1000, decimos 1000. Entonces, eso es lo normal. Cuando esa célula baja demasiado, entonces ya decimos que ese paciente está inmunodeficiente. Entonces el virus lo destruye. Bueno, esta paciente que vimos hace poco ya tiene varios años con el virus y sus CD4 están altos, es decir, no se destruyen, y le hacemos una carga viral y está casi indetectable. En algunos momentos estaba indetectable, o sea, se comportaba como que estuviera en tratamiento y no lo está. ¿Y por qué? Porque este paciente tenía una mutación, o sospechamos que tiene, porque no le hemos hecho el examen, una mutación en esta molécula. Entonces es como que fuera inmune. Tiene el virus, ingresa,
se une el GP120 al CD4, pero al no tener el otro correceptor, no ingresa. Por lo tanto, se comporta como que no tiene el virus. Y está tranquila, asintomática, a ella no le afecta el virus, pero ella sí transmite, ¿no? Ella sí transmite a otra persona. Y así tenemos varios. Ellos son los progresores lentos, o lo que también se llama controladores elite. Es decir, tienen el virus y pueden estar años de años y no van a hacer la enfermedad. Entonces tenemos que el virus ingresó, se unió al receptor y una vez dentro va a liberar su contenido de cápside y este se va a liberar el material genético y entonces se va a entrar acá una enzima que se llama la transcriptasa reversa. Y debemos conocerla sí, porque los fármacos que ustedes van a ver en este mes en la consulta se llaman los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa, de esta enzima. Entonces se van a utilizar en la consulta. Y va a haber otro grupo que se llama inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa. Entonces tenemos un tratamiento que va a actuar acá. Bueno, el virus ingresó al núcleo y su objetivo es entrar al núcleo, porque al entrar al núcleo lo que va a hacer es integrar ese RNA que se convirtió en DNA, integrarse en el material genético del linfocito normal. ¿Y qué enzima va a actuar ahí? La integrasa, la que integra. Entonces, ¿tenemos fármacos para esto? Sí, tenemos los fármacos inhibidores de la integrasa. Entonces, otro segundo lugar donde actúa el tratamiento es aquí. Fármacos inhibidores de la integrasa, para evitar que se integre el DNA al material genético del linfocito. Bueno, el virus siguió multiplicándose. Una vez que se multiplicaron, salen los provirus y se liberan. Entonces salen unos viriones grandes con componentes proteínicos. Y este virión se va a eliminar. Pero antes de eliminarse, se le van a sacar todas las cosas que no necesitan. Entonces, aquí intervienen las proteasas para esos componentes de la envoltura y todo lo que necesitan. Entonces acá existe otro tratamiento que se llama los fármacos inhibidores de la proteasa, que van a hacer que precisamente el virus no se desensamble. Entonces van a salir viriones grandes sin capacidad de virulencia. Entonces el tratamiento va enfocado en ese aspecto. Doy fármacos inhibidores de la transcriptasa reversa, doy fármacos inhibidores de la integrasa, doy fármacos inhibidores de la proteasa. Y dentro de la transcriptasa, lo que va a ocurrir es que ocurre el proceso normal. ¿Qué pasa en nuestro organismo cuando formamos el DNA? Hay una cadena y hay una enzima transcriptasa que va agarrando las bases nucleotídicas o nucleosídicas y las pone a la cadena del DNA y va formando adenina, va agregando adenina, guanina, citosina, ¿verdad? Las bases nucleicas del ADN. Entonces, eso ocurre acá. En esta parte, en esta, donde está, vamos a poner otro dibujo mejor. Ya, en esta parte donde el RNA se va a convertir en DNA, se van a integrar esas bases de adenina, guanina. Entonces el virus entró y utiliza nuestra enzima para formar nuestro ADN y todo eso en formar su RNA, su DNA. Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento? En darle falsos bases nucleotídicas o falsas bases nucleosídicas. No le doy adenina, no le doy guanina. ¿Le doy qué cosa? Sidobudina. Le doy tenofovir.
que son moléculas que son como unas bases nitrogenadas. Entonces, es como que le diera la acidobudina, va a simular una de las bases nucleosídicas y se une aquí, y como no lo reconoce, entonces la cadena no sigue multiplicándose y se corta. Por lo tanto, ese virus ya no se sigue formando. Entonces se interrumpió la producción del virus. Ese es el concepto que se utiliza en el tratamiento cuando ustedes van a ir a la consulta. Van a ver, el paciente recibe sidobudina, lamivudina y efavirenz. ¿Y qué es sidobudina? Una base falsa, análogo nucleósido de la transcriptasa reversa. ¿Qué es el efavirenz? Un medicamento análogo no nucleósido de la transcriptasa reversa, porque actúa en el lugar de la enzima, no como falso nucleósido, sino inactivando el sitio activo de esa transcriptasa reversa. Y ese es el fundamento que yo tengo que atacarlo por 3 partes. Por eso siempre la terapia va a ser triple. Es como si yo estuviera en la casa y parcho la puerta 1, la puerta 2 y la ventana. No sirve de nada cerrar muy bien la puerta y el garaje dejarlo abierto, ¿no? Eso es fracaso. O sea, tengo que actuar todo o nada. Uno no sirve, tiene que ser triple o nada. Por eso antes se decía terapia hard, o terapia, hay que golpear fuerte, ¿no? O terapia triple. Esto es lo que normalmente ocurre en todas las personas. Tenemos los linfocitos CD4 normales, pero cuando el paciente se infecta y no recibe tratamiento, ya no hay linfocitos, ¿no? Entonces barrió de más de 1000 a menos de 200. Y este número es clave, es cuando aparecen todas las oportunistas. Y si siguen aumentando más, entonces hablamos que el CD4, que este es el nivel en rojo, menos de 200, estamos por acá. Aquí aparecen todos los oportunistas. Pero cuando hablamos menos de 50, que ya es por aquí donde está la flechita, menos de 50, ahí aparecen todas las virales. Y es importante saber el CD4, el valor. Si yo veo que una persona está con determinados síntomas y tiene un CD4 en 50, lo primero que voy a pensar es virus, es lo primero, ¿no? ¿Y me orienta a qué? Citomegalovirus, retinitis por citomegalovirus, principalmente. Pero si tiene más de 50, hasta 200, ahí puede ser todas las oportunistas que han visto hace un momento, ¿no? Toxoplasmosis, Cryptosporidium, todo el resto. Todos los demás, 200. Virales, menos de 50. Esta curva era antiguamente, ¿no? Tiene muchos años, pero en realidad ya cambió. Es la que se maneja en todos los libros, literaturas, ¿no? Que la curva para que caiga el CD4 pasaban 8 años. Y en la práctica ya no es así. Pero no hay curvas modernas, no existen, ¿no? En la práctica lo que vemos es que en 1 año, en 2 años, ya pasó la estadia avanzada. ¿Por qué? Porque esto ocurría si es que alguien se infectó una sola vez. Pero estas personas con sus parejas no se han infectado una vez. Viven en una relación y prácticamente todos los días se han reinfectado. Entonces la curva se acorta, ¿no? El tiempo se acorta. A menudo vienen a la consulta personas que tienen, solamente vamos a mencionar, porque lo hicieron con el doctor Sánchez hace un momento, el síndrome retroviral agudo. ¿Qué tengo que saber? Fiebre, cefalea, más de 2 semanas, rash, un rash que desaparece solo, y signos de meningitis viral, donde solamente voy a ver linfocitosis y aumento de proteína, nada más. Eso, hasta no demostrar lo contrario, es un síndrome retroviral agudo. Lo primero que se piensa, paciente joven, síndrome retroviral, es clásico, eso es clásico. Esta regla del
CDC, que me sirve para establecer síntomas y el pronóstico, en realidad ya no se maneja mucho con definición de enfermedad definitoria de SIDA. Ya no, ahora tenemos que asumir que todos están en riesgo, así no haga síntomas, ¿no? Entonces, cualquier persona que tengo al frente puede tener el virus, por lo tanto, debo utilizar la prevención o las pruebas para todo, no esperar que haga la enfermedad definitoria de SIDA. Este estadístico clínico de la OMS se utiliza todavía en África, donde todavía hay limitaciones para CD4, o en lugares de nuestro Perú donde no llega el laboratorio. Estamos hablando de todo lo que es la zona de la selva, donde el acceso es por río, en horas, en lancha, en helicóptero, y no hay forma de hacerle las pruebas. Seguimos usando este algoritmo de la OMS, que no sirve, ¿no? Ustedes revisen con detenimiento y van a ver, si yo encuentro que un paciente tiene, por ejemplo, diarrea más de un mes, debo pensar que puede ser VIH, o que bajó el 10% del peso, podría ser, o que de pronto tiene cándida oral, tengo que pensar, es decir, son indicadores, ¿no?, que me van a orientar y debería pedir una prueba de tamizaje. Hay diferencia entre la fase aguda y la fase crónica. ¿Qué nos interesa saber? Que ahora se trata todo. Obviamente la fase aguda, retroviral agudo, no es indicación de tratamiento. Tengo que esperar que pase esa fase para con calma hacerle todo su estadio y darle tratamiento. Nunca se trata del estadio agudo, ¿no? Entonces, si le preguntamos en el examen retroviral agudo, ¿qué va a hacer usted? ¿Tratar? No. Con tratamiento antirretroviral no. Hay que esperar que pase, porque va a pasar. Y ya después, con calma, le hago toda su evaluación y recién empiezo a tratar. Las enfermedades definitorias de SIDA han ido aumentando en el tiempo. Desde el año 83 se han agregado más. Importante solo puntualizar. Yo detecto esto en un paciente y lo primero que tengo que pensar es si tiene VIH. Lo primero. Por ejemplo, leucoencefalopatía multifocal progresiva, innegable, está muy ligado al VIH, lo primero que tengo que pensar es que es VIH. O encuentro, por ejemplo, criptococosis en el líquido cefalorraquídeo, es definitoria de SIDA, ahí no voy a pensar otra cosa, puedo pensar cáncer. O sea, esto me habla de inmunodepresión severa. Cuando una persona hace cualquiera de estas entidades que ustedes ven, es porque la inmunodepresión está por abajo. Este paciente algo lo está inmunodeprimiendo. Y todas ellas están muy ligadas al VIH. Linfoma primario cerebral, linfoma de Burkitt, histoplasmosis diseminada, ¿no? Isospora, encontrar isospora en un paciente, ¿no? Tuberculosis en cualquier forma. Ya antes se decía extrapulmonar, en el año 87 se dijo extrapulmonar VIH, no, ahora es de cualquier forma, extrapulmonar de cualquier tipo, ¿no? O sea, cualquiera hay que hacerle la prueba, están muy ligadas. El cáncer de cervix invasivo es una enfermedad definitoria de SIDA. Neumonía bacteriana recurrente, aquella persona que muy frecuentemente hace neumonías, entonces tengo que pensar, que podría ser. Así como ustedes van a ver una placa de un paciente con neumocistis. Cuando vean esa placa, aparte de pensar en tuberculosis, lo primero que tienen que pensar es neumocistis. Es un patrón retículo nodular en panal de abeja bilateral. Eso es neumocistis. Estas lesiones que las ve el odontólogo y ya cuando las ve, ya es tarde. O sea, esto ya pasó mucho tiempo en mi paciente, ¿no? Y es un diagnóstico tardío y mal pronóstico. Estrongiloidiasis diseminada, ¿no? Si vemos esto, entonces hay que pensar, está muy ligado al síndrome de hiperinfestación. Lo tenemos. Esta es una imagen que ustedes tienen que verla, hace poco de repente la han visto en la clase de oportunistas, pero hay que recalcar esto. Muchas veces van a ver en la emergencia pacientes que convulsionaron
y de pronto, sin ningún antecedente, y le piden una tomografía. Y entonces se encuentra con esas 3 lesiones. La misma historia. Por ahí un poquito de fiebre y convulsión. Y cuando uno indaga a fondo, se da cuenta que este paciente tenía algo más. ¿Qué tienen en común esas lesiones? Esas lesiones tienen en común que las 3 son circulares. Claro, no es un circular exacto, ¿no? Pero son circulares, son lesiones circulares en anillo, así se llama, con edema perilesional. Miren el edema perilesional. Entonces, con anillo en contraste, con contraste en anillo, lesiones circulares con contraste en anillo, con edema perilesional. ¿Qué cosa es? VIH hasta no demostrar lo contrario. Cuando yo veo a un paciente que convulsiona, que viene a la emergencia sin nada, y veo esta imagen, lo primero que debo pensar es VIH avanzado. Eso es típico. ¿Y qué voy a pensar? Voy a pensar en 3 cosas. 1, tuberculosis. ¿Cuál de ellos es tuberculosis? No lo sé. Cualquiera. Ya el diagnóstico fino les va a decir que tuberculosis va a ser más en lesiones periféricas o de repente centrales, que lo que están, tuberculosis periférico, que toxoplasma es más central, en ganglios basales, que el linfoma primario del sistema nervioso central son lesiones mucho más grandes, pero ese es el detalle fino. O sea, ya el diagnóstico sí, la primera impresión es que esa es una lesión primaria del sistema nervioso central, descartar VIH avanzado. Para llegar a esto, de hecho, tiene menos de 200 de CD4. Y entonces el manejo, ya ustedes cuando vean toxoplasmosis le van a decir qué es lo que van a hacer, ¿no? Hay todo un esquema para tratar a estos pacientes. Esta lesión típica, lesión digitiforme, esa es una leucoencefalopatía multifocal progresiva. Muy frecuente, hace poco tuvimos uno que era todo el cerebro prácticamente. Muy frecuente y que no deberíamos tener en pleno siglo que estamos, ¿no? Con todos los avances que hay. Fondo de ojo. Al 100% de los pacientes que van a pasar para iniciar terapia, al 100% debo pedirle una evaluación de fondo de ojo. ¿Por qué? Porque no sé en qué estadio esté, porque si yo le encuentro esta lesión en el ojo y le doy tratamiento, ese paciente se queda ciego y después nos hace un juicio médico legal por no haberle hecho un fondo de ojo. Entonces lo que tengo que hacer es 100% del paciente que va a empezar tratamiento, fondo de ojo. El oftalmólogo me va a decir, fondo de ojo normal, perfecto, empiezo tratamiento. Esto vamos a pasar rápido. Síndrome, las enfermedades venitorias de SIDA, que perdió más de 10 kilos. Encontré isoporidiasis, hay que pensar en VIH, ¿no? El gastroenterólogo que hace una endoscopía y encuentra esto, tiene que pensar que es VIH. El MAC, ¿no? Micoplasmas, los atípicos, encefalopatías. ¿Qué exámenes voy a hacer? Estos exámenes tenemos todos lo tenemos disponible. Entonces, en un paciente que ya lo manejamos, siempre voy a pedir estos exámenes para determinada condición. Normalmente, tamizaje, ELISA, inmunofluorescencia o Western blot, que es lo mismo. Y ya para el monitoreo, cada 6 meses, ahora la norma dice cada año, paciente muy bueno, carga viral y CD4, una vez al año. Si el paciente fracasa, no va bien, tengo que escoger alguna medicina, uso determinados análisis que se llaman el test de tropismo y el HLA B5701. ¿Eso para qué me sirve? Para ver qué medicamento va a usar. Entonces, ustedes van a ver en la práctica, cuando ven a su paciente y no va bien, el médico le va a indicar alguno de esos 2 exámenes. Va mal la prueba de genotipo o de resistencia.
Estas pruebas son caras. Todo lo de acá, digamos, todo lo de la columna para abajo, son pruebas caras. Cada prueba estará cerca de, excepto si quitamos el CD4, esta única, todas las demás costarán 1.000, 1.500 soles cada prueba. Son caras. Y se realiza, imagínense, tenemos 120.000 pacientes. Y cada carga viral me cuesta 1.000. Es decir, ¿cuánto de presupuesto le demanda el Estado tratar a un paciente que no se cuidó? Entonces, la responsabilidad de uno en realidad recae en todos, ¿no? Aparte de todas las cosas que significa el perder el día de trabajo, hacer la cola, es toda una carga, ¿no? Y encima es caro. Y a veces no hay. Siempre todas las pruebas tienen que tener consentimiento. Existe una ley. No se puede hacer prueba de ELISA sin autorización. Está prohibido. No se puede ganar un juicio. No vamos a ver mucho el detalle de las pruebas auxiliares. El examen de ELISA es el mismo fundamento que todos los ELISA para dengue, para todos los ELISA que existen, ¿no? Ya. Entonces acá es para mostrarle que existe las pruebas de ELISA de varias generaciones. Seguimos usando de tercera generación, idealmente debo usar de cuarta. ¿Cuál es la ventaja de cuarta? Que en un mes de riesgo, es decir, una persona tuvo relación de riesgo ahora y estoy muy preocupada para saber si tiene, puede esperar un mes nada más, que es pronto, y le hago la prueba de ELISA de cuarta generación, y si es negativa 100%. Para eso me sirve. ¿Por qué? Porque la de cuarta generación tiene el antígeno P24. ¿Cuán pronto podría ser? A las 2 semanas. Pero mejor espero con más seguridad al mes. ¿Pero qué hacemos en la práctica? En la práctica le decimos 6 meses. ¿Por qué? Porque hacemos las otras pruebas. Hacemos hepatitis C, hepatitis B, sífilis, por ello, para hacerle todo. Pero en realidad, si no tendría que esperar con exámenes adecuados, podría ser 1, 2, 3 meses. ¿Hay falsos negativos? Sí. Algunas otras enfermedades que me bajan tanto la inmunidad que ya no detecto nada, ¿no? O me equivoqué de paciente, suele ocurrir. Paciente que sale negativo y nosotros decimos, no puede ser, no es negativo, vuelvan a repetir. Y habían tomado al otro paciente, cambiaron el número de la cama. Ocurre. El periodo de ventana. Falsos positivos también. 3 vacunas son importantes y eso sí se le vamos a preguntar porque ese es de cajón que yo tengo que saber. Cuando una persona se vacuna de hepatitis B, de la rabia o de la influenza, puede darme falso positivo de la prueba de ELISA. Entonces siempre preguntar en una prueba de ELISA, ¿se ha vacunado contra la hepatitis B? ¿Se ha vacunado contra la gripe? Porque podría ser un falso positivo, ¿no? Existe esa en esas 3 entidades. Y las otras, ya cosas más raras, ¿no? Que ocurren, pero bien raras, ¿no? Multitrasplantados, cosas no tan frecuentes. Otras pruebas antiguas de confirmación, como es el LIA, el Western Blot, en la práctica usamos inmunofluorescencia indirecta. La norma técnica que dice 2 pruebas de tamizaje de distinta metodología o distinto laboratorio ya me confirma SIDA, ya me confirma VIH. Es decir, no debo esperar a tener la prueba de Western Blot para iniciar tratamiento. Si yo tengo síntomas o no, pero con 2 pruebas ya es confirmatorio, o sea, prácticamente ahí hago el diagnóstico. No esperar que haga todavía porque a veces no hay la prueba. ¿Cuándo tratar? ¿Cuándo? Mejor dicho, ¿a quién tratar? A todos, independiente del CD4. Tenga 500, tenga 1000, a todos. ¿En quién me voy a apurar? En aquellos que tengan estas coinfecciones: hepatitis C, B, gestante, daño renal,
En ellos me voy a curar. Obviamente si tiene menos de 200, con más rápido, ¿no? Pero más rápido voy a iniciar. Pero todos. El esquema de elección, ese que ven arriba. Y esa cifra de slash significa que es coformulado. Cuando ustedes vean slash, es coformulado. Quiere decir que son 3 pastillas en una. Cuando ustedes vean más, quiere decir que son 2 pastillas. Entonces acá es lo mismo, digamos, parecido, este de acá, pero acá son una pastilla más 1. Cuando ven slash, es una sola. O sea, esta es la pastillita de una vez, de una sola, pero que tiene 3 antirretrovirales. Esa es la elección. Alternativas. Y existen, como habíamos visto, varias partes del virus donde podemos atacar. Entonces esas son las familias. Por cada familia hay varios medicamentos. Si uno contara todos estos, no sé, llegaríamos a 20, 25 antirretrovirales y de repente la cifra va creciendo. Y eso no significa que tengamos 25 medicamentos para tratar un virus. En realidad, hemos dicho que son 3 o nada. Entonces yo tengo que escoger un medicamento de aquí, de estos 2, 4, 6, 7. De estos 7, aquí escojo 2. Y de aquí, de este es 1, 2, 3, 4, 5, escojo 1. Entonces armo 2 más 1, 3. Terapia triple. Y si el paciente fue mal, fracasó a ese esquema, entonces ¿qué va a pasar? Que ya no me queda nada de esto, porque hice resistencia. Entonces solo me queda uno de estos de acá, uno de ellos, con uno de estos. Y estos, ¿por qué no? Porque no existen disponibles en el Ministerio de Salud y este es muy débil, es un medicamento muy débil. Entonces al final me queda uno que se convierte en terapia doble. Es decir, el alternativo a alguien que fracasa con terapia triple, utilizo una terapia doble. ¿Que es potente? Sí, ya lo van a ver. Y si fracasa este segundo porque lo uso mal, ¿qué me queda? No me queda nada. No me queda nada. Es decir, tengo 25 medicamentos que si lo utilicé mal como paciente, no es que me quedan 25 menos 3, 22. No me quedan 22 medicamentos. Me queda uno, nada más. Y acá hacemos una analogía. Miren, en esta familia existe el atazanavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, tripanavir. Solo existen en el Perú atazanavir, darunavir y lopinavir, que no lo veo por acá. Nada más. Los otros ya no existen. Ya fue retirado. Este es un booster, retirado. Entonces solo me quedan 3. Y de esos 3, es como que ustedes quisieran ir al partido de fútbol hoy día y tienen 3 zapatos. Entonces tienen una bota, una sandalia y una zapatilla. ¿Cuál van a elegir? Así es la elección. Esos 3 medicamentos son diferentes. El primero, por ejemplo, lo voy a dar si el paciente hace colesterol, triglicéridos. El segundo, si hace mucho más triglicéridos. Pero el primero me produce ojos amarillos y el otro me produce diarreas. Entonces yo voy a elegir cuál es el que le conviene al paciente. Y en realidad, de toda esta familia, solo me queda uno nada más. No me quedan todos como uno pudiera pensar. Entonces, fui mal a un esquema y su pronóstico es peor. Es peor, porque además, si elijo esta familia, que es excelente medicamento, perfecto, es súper potente, uno de los más potentes que existe, ¿qué me produce? Aumento de colesterol, aumento de glucosa, lipodistrofia. De pronto es una persona que se le redujo las piernas, los brazos, los glúteos, aumento. Entonces ustedes van a verlo típicamente, lo ven al paciente desde que está entrando y dice lipodistrofia, utiliza inhibidor de proteasa. ¿Qué otra cosa me
produce? Necrosis aséptica de cadera. El paciente viene y dice, hace un mes que me empieza a doler la cadera izquierda. ¿Y qué está tomando? Ya, ahí pensamos lo peor. O sea, no son medicamentos totalmente inocuos, son muy buenos, pero lamentablemente también tienen efectos secundarios. Entonces, ¿qué me conviene? Cuidar el primer esquema. Claro que ahora hay muchos avances, sí hay. Estas son las drogas aprobadas por FDA, están publicadas recientemente, ingresan FDA, nuevas drogas, y van a verlas. Entonces aquí van a ver las drogas que se han aprobado antiguas, que seguimos usando, ¿no? Del año 87, sidobudina, la única que ha demostrado, que fue el estudio hecho en gestantes para evitar la transmisión vertical, es la única. Ahora ya no se hace porque no es ético en una gestante someterle a una prueba, a un medicamento, no es ético, pero antes sí se hacía. Entonces seguimos usando esta droga del 87, excelente. Las nuevas drogas, ¿no? En el 2018 se aprobó una de las últimas, doravirine, pero no es que sea un nuevo medicamento de una nueva clase diferente. Miren, esta clase son los inhibidores no nucleócidos de la transcriptasa reversa. Es decir, que si el paciente está usando efavirenz, que es lo que damos en la norma, normal, efavirenz, y si ese paciente lo usó mal, todas las drogas de acá se anulan, a pesar de que no hayan venido nunca al Perú, a pesar de que recién se haya aprobado, ese paciente ya es fracaso para el nuevo. ¿Por qué? Porque son medicamentos de clase. Fracaso a uno por mal toma y voy a fracasar a aquellos que nunca tomé. Entonces se le dice al paciente, tiene que cuidar ese esquema. Lo mismo ocurre con las otras drogas. Y el otro es el costo. Excelente medicamento, los inhibidores de integrasa, pero cada tratamiento le cuesta al Estado $1.000 el mes. O sea, es carísimo. Y así cuesta, o sea, es cada año como comprarse un carro. Y eso le cuesta al Estado. Tenemos nuevos medicamentos. Acá lo que vamos a ver son combinaciones que se hace para tomar todas las pastillas en una sola, ¿no? Al final es una sola, pero que tiene varios medicamentos. Y aquí ya, para dejar en claro, ¿no? Paciente que lo tengo en tratamiento y abandonó. La clínica puede ser cualquiera. Aquí hemos puesto diarreas, baja de peso, póngale cándida, póngale lesión del sistema nervioso central, visión borrosa, póngale cualquier clínica. ¿Qué paciente abandonó múltiples veces? Recibió diferentes tratamientos o recibió uno y viene a la consulta y les dice, doctor, quiero recibir tratamiento, ¿qué voy a hacer? Doctor, ahora sí voy a tomar el tratamiento. Y vienen como 20 veces que han abandonado. Entonces, ¿qué indica en el paciente? ¿Qué indicamos? Le indicamos, debe reiniciar con el último tratamiento recibido. El último que abandonó. No le cambie. El último que abandonó, ese mismo debo reiniciar. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que esto no tengo muchas armas. Tengo que ver si todavía sirve ese medicamento y si no sirve, evalúo cómo. Bueno, pues a continuación le voy a hacer una prueba que se llama de resistencia. Está con 2 meses de tratamiento, el último que abandonó, que ha reiniciado, le hago la prueba de resistencia, que es esta, que también la hace el Perú y también cuesta carísimo. Y tenemos que hacer en un paciente que abandonó, ¿no? Es triste tener que gastar en un paciente que no se quiere, ¿no? Entonces, el paciente debe merecerlo, ¿no? Y para que llegue a esto, tiene que haber pasado por todo el equipo, ¿no? Por el psiquiatra, por el psicólogo, convencido de que se está invirtiendo y queremos que el paciente se recupere, ¿no? Entonces le hacemos esta prueba y nos dice, ya no sirve atazanavir, dalmoravir, nos queda esto. Entonces, con esta prueba armamos un esquema ideal para el paciente.
¿Cuándo indicamos profilaxis? A todo lo que tiene el CD4 menos de 200. A todos, profilaxis, porque ya no tiene defensa. ¿Qué cosa le damos? Cotrimoxazol. Todos los pacientes menos de 200, profilaxis. Prevención, ya lo sabemos, el método que uno elija, ¿no? Pero siempre con protección o no relaciones o protección, ¿no? No hay otro. Sí, independientemente del método anticonceptivo que utilice, protección de barrera y hacerse la prueba. ¿Existe la cura? Solo hay un caso reportado en la literatura, que es este paciente, el paciente Berlín, que así se conoce, ustedes lo buscan, y es el único del mundo que se ha logrado curar el VIH. ¿Por qué? Ese paciente tenía el VIH, pero también tenía un cáncer, y como parte del cáncer, su oncólogo le indicó una terapia de transfusión de células madre. Entonces, cuando se hizo el trasplante de médula ósea, por fortuna, el trasplante de médula ósea provenía de un paciente que no tenía el receptor CCR5, que habíamos conversado hace un rato. Entonces, el trasplante, la médula ósea trasplantada era una médula ósea que, entre comillas, era inmune al virus. Entonces, esas células se repoblaron en el paciente, y el paciente que tenía el virus, de pronto ya no tenía el virus en sus controles y sin tomar terapia no volvió a registrar virus en su organismo. Cuando se hizo el análisis se descubrió que esa médula tenía esa mutación que ocurre en el gen delta 32, que es la que produce la mutación de no expresión del CCR5. Homocigoto, padre, madre, tienen que tener la mutación para que el hijo tenga la mutación. ¿En quién abunda esta mutación? En gente de origen caucásico. Ahora, no todas las médulas de trasplante de médula ósea tienen esa mutación, es decir, no es una terapia recomendada, fue una terapia que se usó y que después, coincidentemente, se observó esto. Entonces, en este paciente, digamos, se dieron diversas situaciones que lo favorecieron, y es el único caso en el mundo en el cual se ha visto que está curado del VIH. Es el único caso, no había ni otro más, ¿no? Entonces, por ahí puede ir la terapia, ¿no? La idea es que eso ocurra en otros números, pero hasta el momento terapia solo es medicamento. Conclusión: el VIH es una enfermedad prevenible, produce deterioro inmunológico. Las enfermedades indicadores de SIDA, pedir ELISA, la terapia es triple y el tratamiento es de por vida. Hay medicamentos que ya se están, digamos, desarrollando, que es intramuscular una vez al mes. Sí, están en estudio, pero hasta el momento es todos los días la pastilla, ¿no? Hemos terminado. Si hubiera alguna pregunta. Muy bien, chicos. Entonces, ¿alguno de ustedes es de Santa Rosa? ¿O va a rotar? Mañana empiezan, ¿verdad? ¿Sí? Ya nos quedamos un ratito con el de Santa Rosa.